Bueno, a continuación les envío el análisis de las preguntas que nos hicieron falta en la sesión de hoy. Entonces vamos a iniciar con este texto, lo leemos en voz alta y luego respondemos o analizamos las preguntas. En 1984 es una novela futurista que tiene lugar en una sociedad totalitaria. Los ciudadanos de esta sociedad son controlados por una figura omnipresente conocida como el Gran Hermano. En el siguiente apartado, un miembro defensor del orden le explica al protagonista el principal propósito del régimen. No habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se debe al partido, ni más amor que el amor al Gran Hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio que aumentará constantemente y será cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Entonces, esta primera parte nos, eh, nos da un contexto, esta primera parte nos da un contexto de el fragmento y adicional a eso pues encontramos la referencia al final del texto. Entonces quiere decir que este fragmento fue extraído del texto 1984 de George Orwell, publicado en Barcelona por la editorial Ediciones Destino en el 2008. La pregunta con este pequeño fragmento es: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con las políticas del partido? Entonces, muy presente en el enunciado las palabras clave: incompatible, o sea, es lo contrario, que no tiene nada que ver con lo que ellos afirman. Entonces dice: el pueblo debe mantenerse unido, la individualidad debe ser eliminada, el poder está en ser fiel a uno mismo y un pueblo ignorante es más poderoso. Y de acuerdo a lo que podemos concluir del texto, entonces podemos descartar algunas. Primero que todo, esta del pueblo debe mantenerse unido es todo lo contrario, porque todo lo que se propone es que el pueblo esté a merced del Gran Hermano. ¿El poder está en ser fiel a uno mismo? No, el poder está en ser fiel al Gran Hermano. Y un pueblo ignorante es más poderoso. Esta no es una afirmación que se haga dentro del texto. Entonces la única que nos queda es: la individualidad debe ser eliminada, que sí recoge la globalidad de lo que se quiere decir en el fragmento. Vamos al siguiente texto. Dice: cuando inicié mi estudio sobre chimpancés salvajes en 1960 en el Centro de Investigaciones Gombe Stream, no era permitido, al menos no en los círculos de etología, hablar sobre la mente de los animales. Solo los humanos tienen mentes. Ni tampoco era del todo correcto hablar acerca de la personalidad de los animales. Por supuesto que todos sabían que ellos tienen sus caracteres únicos. Todos los que alguna vez hubieran tenido un perro o otra mascota eran conscientes de ello. Pero los etólogos, luchando por hacer de la suya una ciencia dura, se mantuvieron alejados de la tarea de tratar de explicar esas cosas objetivamente. Un respetado etólogo, al mismo tiempo que reconocía que había una variabilidad entre animales individuales, escribió que era mejor que este hecho se escondiera debajo de la alfombra. Qué ingenua era. Como no había tenido una educación científica de pregrado, no me di cuenta de que en teoría los animales no debían tener personalidades, pensar o sentir emociones o dolor. No tenía idea de que hubiera sido más apropiado, una vez que llegara a conocerlo, asignarle a cada uno de los chimpancés un número en lugar de un nombre.
No me di cuenta de que no era científico discutir sobre el comportamiento en términos de motivación o propósito. No era respetable en círculos científicos hablar sobre la personalidad de los animales. Eso es algo que estaba reservado para los humanos. Tampoco tenía en mente, así que no eran capaces de pensamiento racional. Y hablar acerca de sus emociones era sentirse culpable del peor tipo de antropomorfismo, atribuirles características humanas a los animales. En los comentarios editoriales al primer artículo que escribí con fines de publicación, se exigía que todo él o ella fuera reemplazado por ello y que todo quien fuera reemplazado por qué. Enfurecida, taché uno a uno los ello y qué y reescribí los pronombres originales. Dado que no me interesaba forjarme un nicho personal en el mundo de la ciencia, sino que simplemente quería vivir entre chimpancés y aprender sobre ellos. La posible reacción del editor de la muy ilustrada revista me era indiferente. El artículo, cuando finalmente fue publicado, les confirió a los chimpancés la dignidad de sus géneros correspondientes y correctamente los promovió del estatus de meras cosas a su existencia esencial. Este texto fue extraído de la revista Science, publicado por Jane Goodall y se llama Aprendiendo de los chimpancés, un mensaje que los humanos pueden entender. ¿Por qué sabemos que es una revista? Porque esta es la forma de citar revistas. Entonces acá está la fecha, el año, el volumen, el número de la revista, las páginas. Y la pregunta con relación a ese fragmento es, considere el siguiente enunciado. No me di cuenta de que no era científico discutir sobre el comportamiento en términos de motivación o propósito. ¿Qué prejuicio cuestiona la autora por medio del enunciado anterior? Los animales tienen mente y por tanto deben tratarse como seres con personalidades o emociones. La etología es una ciencia dura que se esfuerza por mantener a raya las explicaciones subjetivas. Las explicaciones científicas sobre el comportamiento no deben tener en cuenta la intención al explicar la conducta, y la variabilidad entre animales individuales es un hecho contingente que la etología no debe considerar. Entonces, lo que se pide aquí es que busquemos cuál es el prejuicio que la autora cuestiona y que va contrario a lo que ella finalmente expone. Los animales tienen mente y por lo tanto deben tratarse como seres con personalidades o emociones. Ese no es el prejuicio, eso es lo que ella manifiesta al final. La etología es una ciencia dura que se esfuerza por mantener a raya las explicaciones subjetivas, aunque sí esto aparece en el texto, pero no es lo que ella quiere o está acusando de como error o manifiesta como un prejuicio. Las explicaciones científicas sobre el comportamiento no deben tener en cuenta la intención al explicar la conducta. Entonces, lo que ella está criticando o que considera como un prejuicio es que se considere que la ciencia debe suponer de entrada que el comportamiento de los animales no tiene ninguna intención, ¿sí? Y por último dice la variabilidad entre animales individuales es un hecho contingente que la etología no debe considerar. Y esto no es precisamente el prejuicio que ella está señalando. Ella señala específicamente por qué la ciencia debe suponer que los sujetos de estudio son de tal o cual manera, de manera anticipada o a priori. Entonces, la respuesta correcta es la C. El texto siguiente es este. Dice, a mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Bueno, este fue el que desarrollamos ahorita. Seguimos con este que habla sobre el matrimonio. Dice, en nuestra sociedad se
tiende a pensar que el matrimonio, la base de la familia, se sostiene si hay confianza mutua y buena comunicación, así como si ambos miembros de la pareja trabajan unidos para resolver los conflictos y pasan tiempo juntos. En resumen, su piedra angular es un amor maduro y sincero. No obstante, la idea de que este deba ser la razón última del enlace es bastante reciente. Aparece en el siglo XVIII y se afianza en el XIX con el movimiento romántico. Hasta entonces, el matrimonio era ante todo una institución económica y política demasiado trascendente como para dejarla en manos de los dos individuos implicados. En general, resulta inconcebible que semejante acuerdo se basara en algo tan irracional como el enamoramiento. De hecho, no se inventó ni para que los hombres protegieran a las mujeres ni para que las explotaran. Se trataba de una alianza entre grupos que iba más allá de los familiares más cercanos o incluso los pequeños grupos. Para las élites era una manera excelente de consolidar la riqueza, fusionar recursos y forjar uniones políticas. Desde la Edad Media, la dote de boda de la mujer constituía el mayor ingreso de dinero, bienes o tierras que un hombre iba a recibir en toda su vida. Para los más pobres también suponía una transacción económica que debía ser beneficiosa para la familia. Así se solía casar al hijo con la hija de quien tenía un campo colindante. El matrimonio se convirtió en la estructura que garantizaba la supervivencia de la familia extendida, que incluye abuelos, hermanos, sobrinos. Al contrario de lo que solemos creer, la imagen del marido trabajando fuera de casa y la mujer haciéndose cargo de la misma es un producto reciente de los años 50. Hasta entonces la familia no se sostenía con un único proveedor, sino que todos sus integrantes contribuían al único negocio de la que ésta dependía. Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. En China tradicional, por ejemplo, una atracción excesiva entre los esposos era tenida como una amenaza al respeto y solidaridad de vida a la familia. Al respeto y solidaridad de vida a la familia. Es más, en tal ambiente la palabra amor solo se aplicaba para describir las relaciones ilícitas. Fue en la década de 1920 cuando se inventó un término para designar el cariño entre cónyuges. Una idea tan radicalmente nueva exigía un vocabulario especial. Aún hoy muchas sociedades desaprueban la idea de que el amor sea el centro del matrimonio. Es el caso de los fulbes africanos del norte de Camerún. Muchas de sus mujeres niegan vehementemente cualquier apego hacia el marido, asegura Ellen A. Regis, del Departamento de Geografía y Antropología de la Universidad Estatal de Luisiana. Otras, en cambio, prueban el amor entre esposos, pero nunca antes de que el matrimonio haya cumplido su objetivo primordial. Este texto es extraído de la revista muy interesante. El texto se llama Líos de Familia, publicado por escrito por Miguel Ángel Sabadell, publicado en 2015. Estos son el número de la revista y las páginas. Las preguntas son, ¿qué implicación sobre el matrimonio entre los fulbes africanos puede derivarse a partir de lo dicho por el autor? Entonces, ¿qué implicación sobre el matrimonio? Entonces, que en esta comunidad no sucede que haya amor entre esposos, que en esa comunidad el amor no es una condición necesaria para el matrimonio, que las mujeres de esa comunidad sienten temor a enamorarse de sus esposos, que las mujeres de esa comunidad no ven su amor correspondido por sus esposos. Entonces, cuando vayamos a responder estas preguntas, tenemos que tener presente que no nos podemos ir más allá de lo que el texto nos sugiere o nos da información. Entonces, de ahí podemos descartar algunas cosas. Que en esta comunidad no sucede que haya amor entre esposos. No necesariamente está diciendo eso el texto. Está diciendo que las mujeres exponen o dicen no sentir apego hacia el esposo, pero no hay evidencia de que no haya amor entre esposos. El texto no dice eso, no aclara eso. Entonces esta no nos sirve. Que las mujeres de esa comunidad sienten temor a enamorarse de sus esposos, tampoco se dice expresamente. Y lo que sí se dice expresamente es que evitan
hacer manifestación de su apego al esposo. Entonces, esta tampoco sirve. Que las mujeres de la comunidad no ven su amor correspondido por su esposo, tampoco se hace esa afirmación. Entonces, la que nos queda es que en esa comunidad el amor no es una condición necesaria para el matrimonio. Y es cierto. En la pregunta 41 dice, de acuerdo con el texto que sucede, que se puede concluir acerca del matrimonio. En todo el texto, no solamente de los pueblos africanos, que fue uno de los ejemplos que nos pusieron. A, que es una institución que tiene únicamente propósitos económicos y políticos, que es la base de la familia en las culturas tan diversas y complejas como la nuestra, que es una institución que varía dependiendo del contexto histórico y social, y que es un pacto entre dos individuos que debe basarse en el amor y la confianza. Hay dos que podemos de una vez descartar, y es esta, que es contrario a lo que se está desarrollando en el texto, esta no nos sirve, y que es una institución que tiene únicamente propósitos económicos y políticos. Que sean sus principales, no quiere decir que sean sus únicos. Y acá lo que dice es que único, entonces no, esta no nos sirve. Que es la base de la familia en culturas tan diversas y complejas como la nuestra, eh, y que es una institución que varía dependiendo del contexto histórico y social. Y lo que el texto ha intentado exponer durante todo, a lo largo de su desarrollo, es esto, que es una institución que varía dependiendo del contexto histórico y social. O sea, dependiendo de la época y dependiendo de la cultura de la que se hable. ¿Sí? Aunque esto podría resultar cierto, no es lo que desarrolla de manera global el texto. Entonces, siempre hay que acudir a la tesis o a la que se está desarrollando el texto o a la idea principal para escoger la mejor opción, porque puede haber varias opciones que nos pueden parecer adecuadas porque están tratadas dentro del texto, pero tenemos que tener en cuenta que siempre se nos va a solicitar información de el sentido global del texto, a menos que digan específicamente en la pregunta, en este fragmento, qué se quiere decir. El siguiente texto es esta infografía. Entonces dice, traumatismos causados por el tránsito, los hechos. Entonces, cada año 1.24 millones de muertes por accidente de tránsito. Primera causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. 3 de 4 de los fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino. Y los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidentes de tránsito. Los países de ingresos medios son los que tienen mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito. Acá es donde nosotros podemos identificar qué color corresponde a cada país. Entonces, los países de ingresos altos están representados en el color negro, los países de ingresos medios en el color gris claro y los países de ingresos bajos en el color gris oscuro. Estas torticas también están con esa misma referencia. Entonces acá podemos ver que el 52% de los países con ingresos medios tienen accidentes vehiculares y el 80% son muertes. De los países con ingresos medios tienen un 80% de mortalidad. Con referencia a otros, que son los países de ingresos altos, que en la torta pues tiene un gran porcentaje, pero no es tan grande como los de ingresos medios y de muertes en un orden de primero los de ingresos medios, luego los de ingresos bajos y por último, con una tasa más baja, los de ingresos altos. Y seguidamente encontramos un mapa, el mapa mundi, donde nos muestran las muertes por accidente de tránsito por 100.000 habitantes, entonces 16.1 en América,
en toda América, 10.3 en Europa, 21.3 en Mediterráneo Oriental, 24.1 en África. Bueno. Y por último, encontramos una referencia de que el 50% de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas. O sea, la mitad de la población está en cualquiera de estos porcentajes. El porcentaje más alto que tenemos es el de muertos en accidentes de moto. Entonces vamos a las preguntas. Dice, de acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, se puede afirmar que es más probable que alguien que haya muerto por accidente de tránsito hubiera estado desplazándose. Las preguntas de nivel alto tienen la característica de que no nos van a pedir información que esté expresa en el texto, sino nos van a dar opciones sobre interpretación, la interpretación que se podría inferir de la información que nos están dando en los textos. O sea, el texto nos da una información y nosotros podemos inferir algunas ideas que no están expresas allí, pero que en la relación con los elementos nos dan ciertas conclusiones. Entonces, por ejemplo, acá dice, de acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por vehículo, o sea, esta de acá, se puede afirmar que es más probable que alguien haya muerto por un accidente de tránsito hubiera estado desplazándose. Entonces acá dice que los que se desplazaron a pie tienen 22%, que los que están en moto tienen un 23% y los de bicicleta un 5%. Y el resto, pues el otro 50%, no, ahí no dice que haya otro, pero se supone que si estos tres suman el 50, debe haber otro 50. Entonces, se puede afirmar que es más probable que alguien haya muerto por accidente de tránsito desplazándose en un medio diferente a estos, o sea, acá. Y a primera vista podríamos decir, cuando nos toque revisar, el que tiene el porcentaje de muerte más alto es en los accidentados con moto, porque tienen un 23% y estos tienen más bajito. Pero no tuvimos en cuenta que hay otro 50% que no está tenido en cuenta ahí y es más grande. Entonces acá es en otro tipo de vehículo. A partir de las gráficas sobre la relación entre el número de vehículos y el número de muertes en accidentes de tránsito, se puede inferir que, comparada con la población de los países de ingresos medios, la de los países de ingresos altos, estos son inferencias, esto no está en el texto, esto tienen que sacarlo de conclusión ustedes haciendo la relación de todos los elementos dentro de la infografía. Entonces dice, tiene más vehículos por persona en los países altos, ¿no? Usa menos vehículo particular, es más educada en materia vial o está más expuesta a multas de tránsito. Incluso sin ver el texto, ¿qué podríamos nosotros de estas, cuáles son de estas afirmaciones las que podríamos inferir, que no podamos solamente suponer, sino inferir del texto? Que tiene más vehículos por persona, pues eso no lo podemos inferir, ¿sí? Que usa menos el vehículo particular, en la gráfica no nos muestra el uso que tanto se usa el vehículo en los diferentes países de ingresos altos, medios o bajos. Que es más educada en materia vial es algo que podríamos suponer juntando todos los datos y viendo todos los datos. Entonces, los países de ingresos altos tienen menos mortalidad, ¿sí? Aunque tienen accidentes, bastantes accidentes de tránsito, tienen menos mortalidad, no tan altos como los de los países de ingresos medios,
Entonces, algo que podríamos deducir de toda la información es esta, o sea, la más acercada, porque esta de multas de tránsito pues tampoco nos da información para deducir esto. Entonces, ninguna de esta información la vamos a encontrar en el texto, pero debemos escoger la más cercana, la que sí podría ser posible deducir de todo esto, de toda esta información. Y la última dice, a partir de la información presentada se puede afirmar que el autor de la infografía tiene como propósito sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito, incentivar al espectador a que use formas de movilidad alternas al automóvil, conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito y sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar sobrio y despacio. De aquí podemos descartar, como siempre debemos descartar, es más, bueno, es una técnica. Entonces, ¿cuál podemos descartar? La D. ¿Por qué? Porque en ningún momento se habla de que estas hubieran sido las causas o no, o cuáles han sido las causas. Simplemente se han dado cifras de la mortalidad, el porcentaje de mortalidad por muertes por accidentes de tránsito, pero no las causas de esos accidentes. Y podemos descartar también esta de conmover, porque si la intención fuera conmover, hubiera utilizado otro tipo de textos, como por ejemplo visuales, un video, una foto, una algo más, más conmovedor que una cifra. Entonces, esta la podemos descartar, porque no es o sea, para conmover no es el tipo de texto más indicado. Entonces, eso quiere decir que el autor no tenía esa intención. Y nos quedan sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito e incentivar al espectador a que use formas de movilidad alternas. Esto de incentivar al espectador a que use formas de movilidad alternas no se expresa en el texto, incluso se dice que en esas formas de movilidad como las motos, las bicicletas, a pie, también se puede sufrir muerte, entonces esta no nos sirve. Y la única que nos queda es la A. Bueno, ya con esto finalizamos, espero que les vaya muy bien en sus pruebas, que estudien, que repasen, les voy a enviar un material para los que quieran repasar las preguntas, mirar cuáles pueden ser las opciones y ensayar un poquito.